y las gomitas y todo aquello no. Tiene que ver exactamente con el tema terapéutico. La señora ministra de Salud está con nosotros, doña María Uribe, a quien saludamos esta mañana desde Buena Mañana, aquí en esta radio. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días a todos desde aquí, desde Buena Mañana, como ven, fresquititica, ¿verdad? Y sí, con mucho frío, como lo podrán notar, pero aquí apuntadísimos para darle la información que ustedes requieren y sobre todo la ciudadanía. Es que ahora internamente, cuando ya confirmamos que usted estaba conectada con nosotros, yo le estaba haciendo a mis compañeros una pregunta en torno a la posibilidad, porque si ocurre, yo no sé, ¿qué pasa si un médico le dice o le recomienda o le permite a una persona que fumar, que sea un método recomendable de cannabis? Que esté prescrito. Que esté prescrito, ¿verdad? Me abrieron los ojos, obviamente, pero a ver, y dice Ángelo, ¿cómo que un médico recomendando fumar cannabis por tema médico? Pero Angie me dice que hay una persona que sí habría tenido esa posibilidad, ¿no? Angie, ¿quién era? Sí. Bueno, no diga el nombre. No puedo decir, pero sí tengo una persona pues cercana, conocida, que tiene Parkinson y le habían recomendado en aquel momento el cannabis medicinal, unas gotitas, que creo que es una de las presentaciones más comunes, pero además el doctor, no por prescripción médica, ¿verdad?, sino como una recomendación de un amigo, digamos, de doctor, de paciente ahí en confianza, le dijo, si usted quisiera fumarlo, tal vez también lo podría hacer. Le podría ayudar. Igual le ayudaría. Y la persona lo empezó a fumar y en efecto mejoró muchísimo su calidad de salud. Le funcionó. Bueno, no digo que sean todos los casos y no quiero decir de que eso sea lo que hacen constantemente los médicos, y es por eso que nos surgió la duda. No, sí, yo hago la pregunta porque no va a ser que haya un médico que lo prescriba, ¿verdad, ministra? No, más bien gracias por hacer la consulta y ojalá podamos aclarar con esto toda esa información que de alguna u otra manera tienen las personas. Primeramente, lo que se ha aperturado es la posibilidad de registrar medicamentos. Así como lo mencionó Angie y ustedes lo están aseverando, hay trastornos o enfermedades que desafortunadamente no teníamos el margen terapéutico, o sea, los medicamentos adecuados en nuestro país y no sé, tal vez hechizamente o por algún otro método le decían que podría tratarse, que no es lo adecuado y menos terapéuticamente y menos prescrito. O sea, el cigarro, aparte de no ser una forma adecuada de difusión de lo que es contenido medicamentoso a nivel de la inhalación, no se sabe cuánto la dosificación, ni la cantidad, ni la farmacocinética, ni la farmacodinámica, ni muchas de las cosas que se analizan para poder asegurar que cada una de las dosificaciones tenga la densidad, la intensidad y sobre todo la cantidad del compuesto terapéutico necesario para hacer una acción medicinal. Ahí es donde para eso existen las formulaciones y para eso se estudia un poquitillo para poder saber cuánto de esa dosificación es necesaria para tratar determinada enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justamente dando esta cabida posterior a ya la regulación, tanto general como técnica a nivel de nuestro país, de poder ingresar registros para que puedan suscribirse y estos medicamentos tenerlos al acceso de la población. Bueno, cosas que son buenas aclarar, ministra, ya que estamos en este ejercicio. Tengo entendido que tampoco a la persona se le permite, por ejemplo, mezclar, que tenga ese medicamento y de pronto le dé por mezclarlo con otras plantas o con nutrientes, etcétera. Eso no se podría, se prohibiría como con cualquier medicamento. Vea, tal vez aquí para explicarles, que sea a base de cannabis no quiere decir que deje de ser medicamento, es como cualquier otro medicamento, o sea, vamos a tener posibilidades para, digamos, enfermedades convulsivantes, enfermedades de Parkinson, dolores críticos, sobre todo oncológicos, trastornos de náuseas y vómitos a veces incoercibles que llama uno, o sea, que no frenan, muchas veces por tratamientos quimioterapéuticos, entre otra gama de gran enfermedades que han demostrado que mediante medicamentos a base del compuesto activo de cannabis se controlan mejor. Pero esto es un medicamento que viene en dosis como cápsulas, tabletas, pueden venir en otras presentaciones, pero sí, al tener un compuesto activo se comportan como un psicotrópico. Y recordar que los psicotrópicos son medicamentos de venta restringida. ¿Qué quiere decir? Que con una receta específica por una prescripción y un seguimiento determinado
para este paciente. Entonces, ¿qué viene con esto? No solamente este marco regulatorio del ingreso de los medicamentos, sino también viene todo un proceso en donde los médicos que quieran prescribirlo tienen que saber para qué lo van a prescribir, capacitarse al respecto y también tener ese acceso a receta digital para poder generar esta receta, y así cuando tengan este paciente con las condiciones adecuadas para poder recibir esta medicación, puedan prescribirlo y darle seguimiento. Pero esto es como un medicamento, como cualquier otro, para que la gente no empiece a decir que aquí ya, digamos que hay otro tipo, digamos, de inventario. Es un medicamento. En este momento lo que estamos regulando es el cannabis medicinal, el compuesto activo del cannabis. Ministra, una consulta. Con este nuevo reglamento se cambia la posibilidad, porque se lo comento y yo lo he visto muchísimo, en ciertos supermercados, por ejemplo en las áreas cuando ya uno va pagando y hay siempre como confitillos y así, habían tarritos de aceite a base de cannabis que uno los podía comprar libremente. ¿Eso ya no se va a poder hacer? ¿O eso nunca se ha podido hacer? Exactamente, gracias, eso muy bien. El asunto así es el siguiente, vean. Si es el cannabis es una sustancia que tiene un compuesto activo. El compuesto activo es tetrahidrocannabinol. Eso es lo que produce los efectos, digamos, sedantes, alucinógenos, entre otros, de lo que es el cannabis. Dentro del reglamento, más de un 5% de ese compuesto tiene que ser regulado de una forma especial, en este caso como medicamento. Ahí es donde cuando se tiene menos de un 5%, normalmente no tiene un efecto terapéutico, digamos, medicamentoso, sino que se generó otra, digamos, denominación que llamamos terapéutico. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen bien, que es, por ejemplo, las macrobióticas. Ustedes han ido a las macrobióticas, ¿verdad? Yo le quería consultar sobre también eso. Exacto, para el dolor de esto, para el dolor del otro, para quebrar las piedras de esto, y entonces se los venden sin prescripción. ¿Qué es este tipo de medicamento natural, por decirlo así, o terapéutico, que nosotros le llamamos? Algo que en alguna medida ha demostrado poder mejorar o coadyuvar algún tipo de dolencia, pero que no está demostrado científicamente y con medicina basada en la evidencia que cura la enfermedad, que hay que darle un tratamiento para poder generar realmente un resultado y una respuesta de medicamento. Ahí, por eso es que se tiene, digamos, que cierta apertura, pero siempre se dice, digamos, cuando uno tiene un paciente que toma, yo tomo estos medicamentos, pero también dígame que toma naturalmente, porque naturalmente a veces pueden interferir estas sustancias con medicamentos de prescripción por parte, digamos, de algún personero de salud. Ahora, cuando el cannabis tiene menos de un 5%, se puede dar en otras presentaciones. ¿Y cuáles son estas otras presentaciones? Esa que mencionaba Angie, como aceititos, como gomitas, como otro tipo de cosas que realmente no tienen un efecto en sí, ¿verdad? Más que como uno médico le llama placebo, ¿verdad? Algo que la gente percibe que de alguna u otra forma le pueda generar un bienestar, pero que realmente médicamente, o por lo menos con la evidencia que se ha documentado, al no tener más de un 5% de concentración, digamos, el efecto real que se ha analizado no es cierto. Claro, pero eso se va a regular en otro reglamento que ya viene para consulta pública, porque es algo completamente diferente. Claro, tengo muchas opiniones. Antes de su pregunta, Lorena, me gustaría leer por lo menos una. Dice, saludos amigos, cuando este país finalmente entienda los beneficios del cannabis para fines terapéuticos e inclusive hasta para cosas como dormir bien, un mal que aqueja a tanta gente. Una cierta regulación para menores de edad, eso está muy bien, pero ya en sí todo lo que tiene que ver con él tiene que desmitificarse por el bien de las personas, que creo que es este proceso en el que estamos entrando. Lorena. Quería consultarle, doctora, si ya hay alguna casa farmacéutica, alguna empresa o algún emprendimiento que estuviera ahí en cola, más bien esperando a que se pudiera hacer el registro. Excelente pregunta, y justamente porque yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Ahí está la consulta, y hay 2 trámites en confección.
Entonces, o sea, créanme que yo justamente hice ese lanzamiento para que la gente supiese, y más allá, porque entre más registros tengamos, quiere decir que más medicamentos podemos ingresar y también a la vez más competencia podemos tener a la hora de colocar ese medicamento. Entonces, en este momento lo que me dice, hay 2 trámites en confección y todavía no puedo brindar información del producto, ¿verdad? Pero sí hay 2 trámites en confección. Pero serían, no sé si eso lo puede decir, de empresas grandes o de emprendimientos, tal vez. No, todavía no. Digamos que no, como esos son trámites en confección y apenas si tienen que pasar, yo, digamos, lo que puedo decir es que hay dos trámites. Okay. 2 trámites son 2 registros y 2 registros pueden ser de diferentes medicamentos o de diferentes presentaciones de un mismo medicamento. Angelo. Doña Mari, y devolviéndonos un pasito con el tema de las macrobióticas, entonces en las macrobióticas la gente no va a necesitar una receta, una prescripción como tal, porque los diferentes elementos que tienen cannabis no alcanzan ese 5%. Esa sería la consulta. ¿Por eso no necesitarían prescripción o me equivoco? Exactamente. Los compuestos que no tienen, sino que son a base de cannabis, por decirlo así, no tienen, digamos que la sustancia activa, y entonces no tienen ese efecto que se requiere para poder ser, digamos, medicinal. Y ahí es que se puede generar otro tipo de sustancias a base de esto que no requieren esa prescripción, pero esa es otra regulación que tiene que pasar por, digamos, el mismo proceso que pasó esto, que es la reglamentación, la consulta interna, que es nacional, y después una consulta externa internacional, y ya la aprobación para poder ahora sí registrar esta otra línea. Sí, dígame, Angie. Sí, le quería preguntar a la ministra si hay alguna discriminación con respecto a la edad del paciente, es decir, un médico va a poder recetar tanto a una persona mayor de edad como a una menor de edad, o hay algún tipo de restricción en eso. No, es que vean, aquí nosotros no estamos viendo la edad de los pacientes, es un medicamento. Lo que se ve es la enfermedad que tienen y si este medicamento trata y maneja esa enfermedad. O sea, le pongo un ejemplo, en otros países las crisis convulsivas severas, a veces no manejables por anticonvulsivantes tradicionales, son manejadas con, digamos que algún tipo de anticonvulsivante, pero con un espectro a base de cannabis, y han sido muy exitosos. Entonces, como le digo, no, y sobre todo en chiquitillos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir esto que eso se limite a algún rango de edad, más bien lo que hay que ver es cuál es el tratamiento que se está brindando para la determinada enfermedad y prescribirlo de acuerdo a otros parámetros que sí tenemos los médicos, como el peso, por decirlo así, en niños, que ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que la mayoría siempre le preguntan ¿cuánto peso tiene? Porque los menores de 25 kilos, la dosis va de acuerdo al peso del chiquitillo, pero más allá de eso, es un tratamiento que obviamente tiene que ser recetado, prescribido por alguien que conozca y que maneje ese tipo, digamos, de enfermedades para poder saber cuándo en la escalada de valoraciones requiere de esa prescripción. Sí, al final entonces, ministra, finalmente estamos hablando de que, pues, como todo medicamento, entonces depende de la forma del etiquetado, el nombre del producto, el tipo, el modo de empleo, el número de registro sanitario, etcétera, etcétera. Es decir, como cualquier medicamento, la etiqueta es clave. Exactamente, don Henry, más que la etiqueta, o sea, es tener algo adicional en su arsenal terapéutico. O sea, ya usted va a poder tener otro elemento importante para poder tratar enfermedades que en este país no se tenía. Imagínese esa posibilidad. Imagínese también tener tratamientos que son mucho más indolentes, llamamos nosotros, o con muchos menos efectos secundarios y mejor tolerables, que antes no se podía tener. Y ahora nada más lo que tenemos que hacer es alinear a mucho del personal de salud, que como no se tenía ese medicamento, a veces se ve en la Facultad de Medicina un poco sobre esa sustancia en farmacología, pero no a la hora de la práctica, la prescripción, el manejo, y ahí es donde ya estamos trabajando en lineamientos para perfilar no solamente cuáles van a ser las especialidades que van a tener, digamos, mayor acceso, sino también para que conforme vayan entrando los registros podamos ir teniendo esa, digamos, lineamiento
facilitado y de quien dice si hay medicamentos que de una u otra manera podían meterse en el formulario terapéutico nacional y así poder ser accesibles para la Caja Costarricense de Seguro Social y también ser prescritos por la Caja. O sea, se nos ha abierto un mar de posibilidades positivas para el manejo de enfermedades críticas que no teníamos la posibilidad en este país y que ya ahora lo vamos a tener. Totalmente. Señora ministra, como siempre usted es muy amable con nosotros. Muchas gracias. No, con todo gusto y estamos a la orden. Gracias. Pasen un excelente día. Lo mismo usted. Igual día. Mari Munive, la ministra.